Me dirijo esta noche al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y nuestro título el día de hoy es Revelando la edad de la Iglesia. Ahora hemos empezado un estudio aquí en este libro increíble de Apocalipsis, estos miércoles en nuestro estudio bíblico. Y hemos empezado a introducir este tema y habrá más introducciones esta misma noche, empezando desde el versículo 8. Estas son las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, diciendo que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y ya hemos visto que en el libro de Apocalipsis, el tercero de los grandes secretos que se ven en el Nuevo Testamento es revelado. Y el más grande de ellos, en algún sentido, el primer secreto es el Evangelio mismo. Sí, por supuesto, mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, profetizado por los profetas de Cristo, los profetas que hablaban de la muerte sustitucionaria, esos sacrificios que vemos ahí en el Antiguo Testamento, los vemos ahí y más o menos lo podemos ver claramente. Y, pero para las generaciones antiguas, para ellos no era muy claro entonces hasta que vino Jesucristo. Ellos confiaban en la misericordia de Dios, que habría una resolución que habría de venir, el sacrificio, el Cordero de Dios vendría algún día y que Él podría en aquel futuro limpiar el pecado del mundo. Y muchas de estas cosas fueron profetizadas que para nosotros ahora mismo son claras cuando vino Jesucristo. Incluso los discípulos no pudieron entender la muerte de Jesucristo que habría de venir. Y ellos no pudieron entenderlo cuando ocurrió. Salieron corriendo y pensaron que todo había llegado a su fin. Pero luego se les fue iluminado por Dios y tuvieron entendimiento cuando vino la resurrección. Y luego ya todo cambió, todo fue transformado para ellos. El gran secreto revelado eran estos detalles de la redención. Cómo el Mesías lo haría, cómo lo conseguiría, cómo sería su obra y cómo haría una sustitución completa y justa por su pueblo. El segundo secreto que vemos es aquel que es revelado por el apóstol Pablo, pero una vez más visto parcialmente en el Antiguo Testamento, particularmente en las profecías de Isaías y Jeremías, pero a través de todo el Antiguo Testamento se ve este secreto, este misterio semi-revelado que los gentiles serían parte del pueblo de Dios. Los gentiles que creerían y los judíos que creerían serían una sola iglesia de Jesucristo, una sola compañía, sin distinciones entre ellos. Este muro de diferencia sería derrumbado. Y esto es lo que Pablo describe como el gran secreto. Y aquí es donde vemos mucha luz que nos ilumina ahora para nosotros. Pero aquí viene el tercer gran secreto. La explicación de por qué las cosas ocurrirían como ocurren. El plan de Dios para la iglesia y para el mundo, para la edad del Evangelio. La edad de la iglesia, la edad del Evangelio, que empieza que está entre las dos venidas de Jesucristo. Más precisamente podríamos decir, desde el día de Pentecostés en Hechos hasta que Jesucristo vuelva por su pueblo. En ese tiempo de las dos venidas es la edad del Evangelio, la edad de la iglesia. ¿Qué está ocurriendo en esta edad? ¿La iglesia va a poder apoderarse de todo el mundo? Aquí podemos ver en el libro de Apocalipsis, no. La iglesia no va a conquistar todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles serán las circunstancias en las que el Evangelio será predicado en esta edad? Bueno, el libro de Apocalipsis nos muestra estas cosas. Habrán tribulaciones constantes y habrá una continua batalla espiritual entre el mundo y la iglesia. Y siempre habrá hasta el fin de los tiempos esta guerra y terminará con el triunfo de Jesucristo y con el triunfo del Evangelio y con el día del juicio. Y consideraremos esto mientras seguimos en nuestro estudio. Pero el tercer gran secreto de la Biblia se nos es dado aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa literalmente revelación. Apocalipsis nos muestra la revelación. Y si tú y yo, queridos amigos, como cristianos, queremos entendimiento, verdadero conocimiento, y queremos encontrar riquezas de qué es lo que está pasando y por qué Dios permite ciertas cosas, aquí están las respuestas en el libro de Apocalipsis, de revelaciones.
ignorar esto como cristianos, eso sería un problema. Por ejemplo, hay muchos cristianos hoy en día que han caído en la idea de que los cristianos tienen que de alguna manera mejorar el mundo, que uno de los grandes objetos o misiones de Jesucristo es de reformar el mundo a través de su pueblo, de los cristianos, y conseguir grandes hechos de reformación en la sociedad y en el mundo. Pero el libro de Apocalipsis, y bueno, y toda la Biblia dice, pero el libro de Apocalipsis en particular nos dice, no, este mundo es un mundo maldito, condenado. Hay dos reinos, el reino de Jesucristo y el reino de Satanás, el reino de este mundo. Y hay gran antagonismo, gran guerra entre estos dos reinos del mundo en contra del reino de Jesucristo, y siempre lo habrá durante la edad de la iglesia, incluso cuando las cosas parecen calmadas o parece que hay aceptación del mundo para con la iglesia. Hay una corriente secreta, hay una campaña que está llevándose a cabo y toma diferentes formas, y el libro de Apocalipsis nos los enseña. Hay periodos, hay ciclos, pero este es el libro de las revelaciones. Apocalipsis nos explica cuál es la situación en la que vivimos actualmente. Así que vamos a introducirnos a este tema en la manera que encontramos en el capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, versículo 8, principio y fin, dice el Señor. Esta es la voz de Jesucristo. Esto ha sido confirmado para nosotros en los versículos anteriores. Yo estuve en el principio, es lo que dice el Señor. ¿Qué es el principio? Bueno, antes del principio. Cuanto más antes que puedas pensar, fuera del tiempo, en la eternidad pasada donde el Señor Jesucristo moraba con el Padre y con el Espíritu Santo, allí estaba Jesucristo con el Padre. Y Él era el principio, Él es el principio de las cosas materiales de este universo. Con su palabra todo lo que vemos fue creado. La Escritura nos dice que Jesucristo era el miembro de la deidad para quien fue responsable de toda la creación. Yo soy el alfa y la omega. El final, el fin. Yo seré el ejecutivo miembro de la deidad que llevará todo a su fin y traerá este día de juicio. Y iremos a este mundo espiritual. El principio y el fin, dice el Señor. Nosotros tenemos que rechazar estas ideas que hay personas que traen de vez en cuando. Una de estas ideas es esta sumisión eterna de Jesucristo al Padre. Esta es una herejía y es popular entre algunos creyentes. Dicen que el Hijo siempre está eternamente sometido al Padre, pero como vemos aquí, esto es contrario. Dice, yo soy el alfa y la omega. Esto se le puede decir del Padre y de Jesucristo, de los dos. El principio y el fin, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Todo Soberano. Él comparte completamente esta autoridad total con el Padre. Tres personas, una deidad. No es que Jesucristo esté bajo Dios inferiormente o que sea superior. Claro, hay escrituras que nos muestran que Jesucristo se sometió al Padre mientras estaba en la tierra. Por supuesto que lo hizo porque Él decidió ser nuestro representante. Él se comportó como uno de nosotros para vivir una vida perfecta como nuestro representador, para ser aquel que nos representa. Él fue el hombre perfecto y era Dios, pero eternamente. No hay tal cosa como sumisión del Hijo hacia el Padre o inferioridad. Él puede decir, soy el alfa y la omega, el todopoderoso. Y esta es la manera en la que debemos empezar a leer el libro de Apocalipsis. Vamos a ver aquí la gran batalla entre el mundo y la iglesia. Y aunque seamos perseguidos como cristianos y nos encontremos siendo la minoría y seremos empujados por estas fuerzas hostiles, y pareciera a veces para nosotros que el mundo es todopoderoso y es fuerte y tiene mucha fuerza, pero aquí empezamos la carta de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el todopoderoso. Todas aquellas fuerzas del mundo que son fuertes no se pueden comparar con el poder de Jesucristo y con su autoridad. Y nosotros somos de Él y estamos en sus manos y estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Y en su plan estamos nosotros. Versículo 9. Y deseo proceder de una manera sencilla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra entre la tribulación. Podríamos pasar mucho tiempo en esto. Es bastante hermoso y especial ver esto. Yo, Juan, él omite decir que es un apóstol. Él
omite poner su autoridad apostólica. Actualmente no es apropiado. Él quiere dar otro punto. Yo, Juan, que también es vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones, vuestro en la tribulación, en los sufrimientos, en las dificultades, en las depravaciones, en las burlas. Yo, vuestro hermano Juan, soy su compañero en todas estas cosas. Y nosotros podemos ver una idea de la humildad del apóstol, no como algunas personas hoy en día, que deberían saber mejor y aparecen ser personas del Evangelio. Y aún así dicen cosas y se presentan de tal forma como si tuviesen poderes especiales o oficios o autoridades o buscan tener los aplausos de las personas y actuar como personas grandes, muy diferentes a los apóstoles que leemos aquí. Tenemos que imitar a Jesucristo y sus apóstoles. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Visto de esta manera, es como está diciendo, soy igual a vosotros en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No soy nada especial, aunque tenga oficios apostólicos y se me haya dado palabras inspiradas o tenga poderes para salvar, para sanar a las personas. Solamente soy un siervo más y soy un compañero vuestro. Y vean el versículo que vemos aquí, el versículo 9. Y en la paciencia de Jesucristo. Esto no se refiere a la paciencia personal de Jesucristo, se refiere a la paciencia que es una necesidad y un atributo dado para todas las personas que sirven a Jesucristo. La paciencia de Jesucristo se refiere a la paciencia de los cristianos, o lo que debería ser la paciencia de los seres cristianos por Jesucristo. Nuestro llamado va a requerir mucha paciencia, traducido, si tú quieres de otra manera, como persistencia, como estamina, perseverancia. Paciencia tal vez es la palabra más débil para traducir del griego. Persistencia, resistencia, estamina. Soy un compañero vuestro en esto. ¿Acaso esto nos caracteriza a nosotros? ¿Servimos al Señor con celo? Necesitamos gran perseverancia para poder luchar con lo que el diablo nos va a tirar a nosotros y lo que este mundo va a utilizar para ir en contra de nosotros. Aquí dice versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y estaba en Patmos, había sido desterrado ahí y había muy poca población ahí donde Juan estaba, un lugar donde había sido exiliado. ¿Por qué estaba ahí? Por la palabra de Dios, porque él predicaba el Evangelio, por su testimonio fue exiliado en esa isla y por el testimonio de Jesucristo terminó ahí. ¿Acaso esto no es la misma cosa que la palabra de Dios? Específicamente se refería al testimonio de la resurrección de Jesucristo. Como los demás apóstoles, él fue testigo de la resurrección de Jesucristo y él predicaba esto. Y otras personas, 500 personas en Galilea en un mismo momento, al igual que él. Pero aquí es lo que él quiere decir con el testimonio de Jesucristo. Yo he visto al Jesucristo resucitado y podemos especular y añadir que él seguramente también había sido exiliado por no haber adorado al César como Dios. Esto siempre se le añadía a las leyes por las autoridades romanas. Así que fue exiliado a Patmos por estas razones, seguramente. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y sabemos lo que él quiere decir cuando dice, yo estaba en el Espíritu, porque utiliza este término otra vez en el capítulo 4, y ahí es donde él explica lo que significa. Iremos a esto eventualmente. Significa que Dios lo puso en un estado profético. No sabemos de qué tipo de estado, pero lo puso en una condición. Dios lo puso en una condición donde pudo recibir visiones de Dios y revelaciones especiales del mismo. Esto es bastante apostólico. Es exclusivo para los apóstoles que experimentaron estas cosas. Yo estaba en el Espíritu, pero añade, en el día del Señor, el primer día de la semana. Como sabéis, los apóstoles cambiaron el día del Señor de el sábado judío, el sábado,
al primer día de la semana porque este fue el día de la resurrección de Jesucristo. Y fue el día en el que el Señor salió victorioso de la muerte y se les apareció. Así que evidentemente fueron movidos a mover el día del Señor al primer día de la semana. Y esta se volvió la práctica de la iglesia fundadora. El primer día de la semana se juntaban los hermanos para alabar, para romper el pan, para compartir la palabra y orar juntos. Y el apóstol Juan tuvo este privilegio especial, este momento de revelación increíble en el día del Señor, mientras estaba alabando al Señor. Y una vez más, es muy triste, pero muchas personas, muchos cristianos no creen en el día del Señor. Ellos creen que el cuarto mandamiento, el día del Señor, simplemente son leyes judías y piensan que simplemente es algo que ya no aplica para los cristianos hoy, pero es muy triste porque sí que aplica, y esto es otra asignatura, otro tema que podremos expandir en otro momento, pero es importante notar, el apóstol Pablo estaba en el día del Señor, adorando al Señor, y en ese momento Dios le da esta revelación apostólica muy especial. Pero hay una lección incluso para nosotros en lo que leemos aquí. Porque el Señor se acerca a nosotros no de una forma apostólica, reveladora como la que vemos aquí, pero nos bendice, nos instruye y nos levanta y nos trae a comunión con Él mismo en el día del Señor también. Y cuanto más podamos, tenemos que organizar nuestras vidas para que el día del Señor sea para Él. Y Juan fue galardonado por su adoración en el día del Señor y se le fue dado esta gran función especial, el día del Señor. Tiene que haber gran significado aquí. Versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí las palabras son muy específicas. Como de trompeta. No significa que sea de trompeta, sino que fue como de trompeta en algunos respectos. Más importante es el significado del símbolo. Este libro es un libro de símbolos. Todo lo que Juan escucha y ve, no todo, pero muchas de ellas, son símbolos. Son cosas simbólicas. Él no ve las cosas siempre específicas. Él no ve a Dios. Él ve una visión de Dios, una representación de Dios que le comunica a él de una manera increíble y de una manera muy colorida los atributos increíbles de Dios y le da una gran impresión al corazón de Juan y de su alma y lo llena de tal manera y entiende lo que el Señor le está queriendo mostrar y cae sobre estas lecciones y estas revelaciones, pero esto no son las cosas verdaderas, son simbólicos, es lo que el pastor quiere decir, es un libro de símbolos. ¿Acaso esto significa que es un libro difícil de entender? Bueno, no debería ser tan difícil de entender, porque no hay símbolos en el libro de Apocalipsis que no han sido utilizados en otro lugar en la Biblia. Muchos de estos símbolos en los primeros capítulos vienen del libro de Daniel. Y se utilizan casi los mismos términos, frases y el mismo lenguaje. Así que entendemos qué es lo que quiere decir, porque en el libro de Daniel son explicados. Y son explicados también en otros pasajes bíblicos. El sonido de una trompeta en la Biblia es un sonido, una declaración autoritaria, de autoridad. Dios muchas veces habla como con el sonido de una trompeta a través de la Biblia. Así que no tenemos duda que cuando Juan escucha una voz como de trompeta, es claro para él que el Dios Todopoderoso es quien está hablando. Y ya aquí ha hablado a través de Jesucristo. Pero aquí lo tenemos en el versículo 10. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y por supuesto, estos mandamientos, estos sonidos de la trompeta, la autoridad de la trompeta y la claridad de la trompeta. Tú puedes poner todas estas cosas en los símbolos y entender los mensajes. Y las palabras son repetidas. Versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo que tú ves, esto aplica a todo el libro. Las 7 iglesias literales de las que se va a hablar y listadas en los siguientes capítulos, a las cuales Jesucristo tiene un mensaje particular para aquellas, ellos recibirán no solamente la carta específica hacia esa iglesia, sino que recibirán todo el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Esto es lo que quiere decir el pasaje. Lo que tú ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias son
la parte literal del capítulo. Verdaderamente existieron estas iglesias y leemos de ellas en otras partes. Sus estados y condiciones son descritas. Las amenazas y las exhortaciones se les son dadas en los siguientes capítulos, al igual que los ánimos. Pero todas estas 7 cartas, perdón, 7 iglesias reciben todo el libro de Apocalipsis. Eso es lo que el versículo quiere decir. Escribe las 7 iglesias que están en Asia. Y ahora me dirijo al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Nuestros traductores, los traductores King James, dicen candeleros, pero el griego dice otra palabra. Estaban intentando hacerlo fácil para entender. Candeleros, vamos a decir candeleros. 7 candeleros de oro, vemos aquí. Y son explicados en los versículos concluyentes del capítulo. Estos candeleros significan las iglesias. Las 7 iglesias listadas en el versículo de arriba, el versículo 11, ahora son descritas simbólicamente. 7 candeleros. Y están hechas de oro. Pero aún así, estas 7 iglesias, nosotros sabemos que no eran completamente de oro en términos de obediencia o de comportamiento. Muchas de ellas tienen unas advertencias muy serias, como leeremos en los siguientes capítulos. Pero en los ojos de Dios eran de oro. Eran candeleros de oro, porque habían sido comisionadas a proclamar la palabra, a proclamar el Evangelio. Los candeleros dan luz. Los candeleros de oro dan la luz más preciada. Esta es la idea del versículo. No hay nada más importante que una iglesia que proclama la Biblia. Es de oro a los ojos de Dios. Y es de gran importante el mensaje de la iglesia, de la Biblia. Es mucho más importante que cualquier mensaje de la universidad. Esto es mucho más importante. Es luz eterna espiritual. Habla de Jesucristo y la salvación. Este es un candelero de oro. Y no hay más grande misión para una iglesia que predicar el Evangelio y predicar la Biblia. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es sacado del libro de Daniel. Vemos aquí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí vemos, versículo 13, en medio de los 7 candeleros. En medio, y aquí estaba el Hijo de Dios, Jesucristo, Señor de las iglesias. Cada congregación particular, cada congregación individual es un candelero. No hay ninguna denominación que vemos en el Nuevo Testamento. Todas las iglesias son autónomas y son gobernadas y benditas directamente de Jesucristo. No están bajo algún tipo de jefe o ningún tipo de papa ni nada similar. Son iglesias individuales que dan a cuentas con Jesucristo. No hay una más importante que la otra. Aquí una iglesia puede tener 1000 personas en un domingo por la mañana y hay otras iglesias que tienen 1 docena, 2 docenas. Somos igualmente importantes para Jesucristo, que está en medio de los candeleros, de los 7, a igual distancia de todos estos candeleros. Él está cerca de nosotros. El corazón de Jesucristo y el poder y bendición están para con estos candeleros, para estas iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y está vestido como un rey, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Estas son ropas de un rey. Y aquí vemos, ceñido por el pecho con un cinto de oro, porque Él es el Rey Supremo. Versículo 14, tú puedes entender los símbolos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, porque Él ha vivido más, Él es el Eterno. El símbolo no está hablando de su edad literal. En el símbolo está el entendimiento, el conocimiento de muchos días, de entendimiento, de sabiduría. Y sus ojos como llama de fuego. El hipócrita no puede pararse delante de Jesucristo. El mentiroso no puede convencer a Jesucristo. Pero para nosotros es diferente. Un niño puede convencernos de lo que está diciendo es verdad, pero los ojos de Jesucristo son como llama de fuego. Él conoce las motivaciones de los corazones, sabe todas las cosas.
Y recuerda estas palabras en esta visión. Estas palabras son dadas en el contexto de la instrucción del capítulo, el último día, el día del juicio, la venida de Jesucristo. Y en aquel día todos sus enemigos serán juntados y serán doblados, serán exprimidos delante de él, quien los examinará con estos ojos con llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si hubiesen sido calentados en un horno, refulgente como en un horno. Y estas son imágenes de juicio del Antiguo Testamento. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Para nosotros podríamos entenderlo como una gran cascada, el agua que cae en una cascada. Imagínenselo por un momento. Estas voces como estruendo de muchas aguas. Imagínense los ateos, los enemigos más grandes de Jesucristo, los ateos más militantes, pero todas sus protestas, todos sus prejuicios serán callados, en otras palabras. Cuando Jesucristo venga y cuando Jesucristo hable con su voz, todas las oposiciones se callarán. Todos aquellos que se han opuesto a Él sabrán en aquel momento que han sido necios, han sido completamente necios y son culpables y han sido necios a propósito. Y el texto nos lo ha dicho anteriormente en el capítulo. Todos caerán delante de Él. Incluso aquellos que le apuñalaron en el costado. Todos estarán llorando y estarán tristes, estarán llenos de tristeza y clamarán y gritarán, porque ellos sentirán su iniquidad y su rebelión y su prejuicio y su orgullo horrible y todo su antagonismo en contra de Él. Y ellos sentirán la culpa de todos sus pecados y todas sus blasfemias y estas cosas horribles que han dicho. Y luego sus voces serán calladas a nada, serán completamente calladas, porque este sonido de muchas aguas, la voz del Señor las callará. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y estas son explicadas más adelante. Las 7 estrellas. Al final del capítulo vemos los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel significa mensajeros. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, hay mucha controversia en cuanto a esto, pero lo más probable y seguramente la única explicación aceptable es que estas estrellas, estos mensajeros, son los pastores, los ministros de estas iglesias. Ellos no son puestos como algo especial, están en la mano de Jesucristo, que significa que no tienen autoridad ellos mismos, no tienen derechos para expresar sus propias opiniones o ideas, ellos tienen que hacer su voluntad, son sus siervos y literalmente tienen que reproducir su palabra y explicárselo al pueblo y serán puestos a cuentas con el Señor si no lo hacen adecuadamente o lo hacen muy libremente o si lo sobreestiman, bajoestiman. Así que en la mano derecha de Jesucristo están estas 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta es la espada de convicción y opera a través de la historia de la edad del Evangelio. Pero en el último día, en el día del juicio, será una espada aguda de juicio. Y su rostro era como el sol. Pero volviendo a la espada, no habrá compromisos con Jesucristo. No habrán malentendidos ni cosas raras con Él. No. Yo una vez fui a una conferencia aquí en Londres por un grupo de personas evangélicas y muchas personas fueron y dijeron que creían en ciertas cosas. Creían que la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, a la hora de evangelizar, tienen que acomodarse a la cultura. En otras palabras, deberían involucrar la cultura del mundo lo más que puedan en su evangelismo para poder alcanzar más almas y algo como un puente, construir un puente con tu escuchador para que te puedan entender mejor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incluir música, vamos a traer los tambores, vamos a hacer todo lo que hace el mundo, vamos a imitarlo en muchas formas, lo que sea prevalente culturalmente. Metamos esto a la iglesia, acomodémonos a estas cosas para poder traer más personas al arrepentimiento. Estás loco si crees que puedes hacer esto. Y esto se está haciendo más y más popular hoy en día. Sus ojos, bueno, y su cara es como llama de fuego. Pero aquí lo vemos, el versículo 16, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
no hay nada que podrá ser malentendido. Él podrá ver todo. Tomar la iglesia y juntar su luz con ideas del mundo, con maneras de comunicación del mundo, para que, para que haya una gran confusión como la que hay hoy en día y las personas que escuchan el Evangelio lo ven presentado de una forma tan mundana e intentan imitar el mundo para ganar al mundo. Pero es una gran confusión. Y lo más importante de todo, el Espíritu Santo sale de la imagen. Y las iglesias hacen esto. En la misericordia y bondad de Dios, algunas personas siguen viniendo a arrepentimiento de sus pecados en algunas de estas iglesias. Dios, en su gran paciencia, continúa dándoles bendición, pero no pueden ser grandemente bendecidas. No pueden ser grandemente bendecidas, porque su rostro es como el sol. No puedes traer nada oscuro en su trabajo. Y este libro va a hablar de la batalla espiritual entre la iglesia y del mundo. Sí, los cristianos somos llamados a buenas obras. Tenemos que ser lo más útil y ayudadores que podemos ser y constructivos donde sea que Dios nos haya puesto. Oramos por personas que vienen como reformadores y los cristianos, por ejemplo, como los cristianos del siglo XIX que que hicieron campañas en contra de cosas del mundo. Esto es bueno porque ninguno de ellos decidieron traer el mundo a la iglesia. Ellos hacían campañas en contra del mundo y donde sea que pudieran y como sea que pudieran intentaron hacer cosas buenas. Y tenemos que hacer cosas buenas de bondad y ayudar a las personas, pero no tenemos una gran ambición de ganar el mundo socialmente, de reformarlo políticamente. Hay personas que se están yendo en esa dirección, algunos cristianos, pero no puede ocurrir, no se puede. Terminas con el mundo influenciándote a ti. E históricamente, este siempre ha sido el caso. Esto es muy claro mientras procedemos por el libro de Apocalipsis. Pero voy a llegar a la conclusión, presentando el capítulo 4, y ahí terminaremos. Voy a pasar en este estudio bíblico las cartas a las 7 iglesias, y me voy a quedar con la revelación misma. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto, miré, después de las instrucciones a las 7 iglesias literales. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan está a punto de ver cosas no conocidas de una forma ordinaria en el mundo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, es Dios, este es Dios. Hemos visto Jesucristo en particular. Y la voz dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Quiere decir, de aquí en adelante. Desde ahora en adelante. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí vemos el contexto, es evidente que cuando Juan dice estaba en el Espíritu, se refiere a un estado de revelación. Un estado donde claramente recibirá visiones de Dios. Y empieza con el trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y no vamos a entrar en la visión esta noche, pero empieza con Dios y con su poder increíble como rey. Aquí es donde debe comenzar. El apóstol Juan va a caer en su cara, se va a postrar al suelo, va a estar casi tan muerto, casi como si la vida lo hubiese dejado, se habría llenado de la santidad y de la eternidad y del poder increíble e invencible de Dios. Y Jesucristo en particular le dará la mano a él y le dirá, no tienes por qué tener temor. Soy yo soy y yo estoy contigo. Y esta es nuestra nota con la que vamos a terminar esta noche. Esto es lo más importante, que Juan, teniendo esta revelación, él tiene que darse cuenta que él es nada delante de Dios. Por supuesto que lo es todo en cierta manera. Él es el recipiente de la gracia de Dios. Es un hijo de Dios. Y Él tiene gloria eterna delante de Él. Tiene entendimiento y una nueva naturaleza, una nueva vida. Es un hijo de Dios. Pero en otro sentido, Él es nada. Él le da toda la gloria a Dios. Él no puede romper esta visión, no puede añadirle cosas a esta visión, no puede sacarle cosas a esta visión o favorecer una parte sobre otra.
Él debe declararlo todo claramente, transmitirlo claramente. Dios es el autor, Él lo es todo. Ese es un mensaje para nosotros. ¿Quieres ser utilizado de Dios, por parte de Dios, en tu círculo, en tu lugar de estudio o en tu negocio? Lo eres todo en cierta manera porque tienes la bendición de la salvación y las bendiciones que lo acompañan. Pero cuando se trata de ayudar a almas y predicar el Evangelio, tú eres nada. Debes hablar el mensaje lo mejor que puedes, la manera más simpática, lo más bondadoso que puedes. Tienes que dar este mensaje, pero dependes completamente de Dios para mover este corazón duro de un pecador muerto espiritualmente. Necesitas de Dios y somos nada. Lo primero que tienes que aprender, si quieres ser un predicador, un ministro, yo soy nada. Y eso te dices a ti mismo toda tu vida, todo el camino. Soy nada, soy nadie. Dependo completamente en el Señor, dependo completamente de Él y de su mano. Y este es el mensaje para cada uno de nosotros. Y este va a ser el principio de la revelación misma que vamos a seguir estudiando.